Buenos días, estimados alumnos, y bienvenidos a la segunda clase de la clase de Econometría 2. Espero que el primer video haya sido de su agrado, que hayan aprendido mucho. Les comento que todavía no tengo ni una sola pregunta con respecto al primer video. De algún modo es un poco sorpresivo porque se entiende que especialmente en este tipo de clases con la dinámica que llevamos a través de los videos, van a existir dudas. Les pido por favor que si existen esas dudas me las hagan saber, me las hagan llegar por el correo electrónico que está, que está en pantalla. De este modo, en la siguiente clase, si existieran dudas, tengo pensado recalcar algunos temas que de pronto no hayan sido claros en la primera clase. Vamos a ir directamente hacia los objetivos de la clase y son los siguientes. En primer lugar, en esta clase queremos entender las limitaciones del R cuadrado, que es un estadístico sobre el cual ustedes tienen conocimiento, pero vamos a tratar de aclarar ciertas dudas que son comunes cuando se estudia a este estadístico. Además, queremos comprender las propiedades muestrales de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Adicionalmente, vamos a analizar los conceptos de homoscedasticidad y de heteroscedasticidad, y en este punto voy a hacer un poquito de énfasis. A continuación vamos a analizar el supuesto de normalidad de los errores, vamos a entender este tema, y finalmente vamos a hacer una revisión rápida del método de mínimos cuadrados generalizados. Con esos objetivos en mente, vamos a continuar con la clase. El primer tema es más bien una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué nos dice y qué no nos dice el R cuadrado? ¿No es cierto? Y cuando me refiero al R cuadrado, vamos a hablar del R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Son temas que ustedes lo dominan, pero simplemente quiero hacer énfasis en un par de temas. El R cuadrado y el R cuadrado ajustado nos van a indicar en qué medida los regresores predicen o explican la variable dependiente, ¿no es cierto? Eso significa que si el R cuadrado o el R cuadrado ajustado son cercanos a 1, entonces los regresores producirán buenas predicciones, ¿no es cierto? Y eso en general es algo que es deseable. Por otro lado, si el R cuadrado y el R cuadrado ajustado son cercanos a 0, obviamente lo contrario será cierto, ¿no es cierto? Ahora, el tener un alto R cuadrado o R cuadrado ajustado no implica lo siguiente. En primer lugar, antes incluso de ir a estos tópicos, es poner muy en claro que el objetivo de hacer econometría no es maximizar al R cuadrado. Ese no es lo que tenemos en mente, no es lo que tenemos en mente. Lo que tenemos en mente va a ser, especialmente en esta sección, encontrar una relación causal entre variables, ¿no es cierto? Como habíamos visto en la primera clase. Entonces, el tener un R cuadrado o un R cuadrado ajustado altos no implican que las variables incluidas son estadísticamente significativas. Tampoco implica que exista una relación causal entre los regresores y la variable dependiente, y esto es básicamente el objetivo, uno de los objetivos primordiales de esta parte de econometría. Tampoco implica que no existe sesgo de variable omitida. Inclusive si tenemos un R cuadrado alto, todavía podría existir este sesgo. Y en general, el tener un R cuadrado alto no implica que hemos elegido el modelo apropiado, ¿verdad? Solo quería hacer énfasis en estos temas que generalmente, cuando uno empieza a aprender econometría, pueden prestarse a confusiones, ¿no es cierto? Ahora, cuando estudiamos la relación causal de variables, que es lo que básicamente estamos haciendo en estas primeras clases, la inclusión de variables en la regresión, de las variables extras que podamos tener en mente, debe tomar en cuenta primero el sesgo de selección, es decir, trataremos de evitar que exista sesgo de selección y básicamente
en este caso tratar de eliminar el sesgo de variable omitida. Por otro lado, debemos tomar en cuenta la precisión de los estimadores. En general, mientras incluimos más estimadores en nuestra ecuación, en general el error estándar de los estimadores se va a reducir, lo cual es algo que buscamos, ¿no es cierto? Obviamente también deberíamos tener en cuenta la disponibilidad de información, pero sobre todo, ante todo, la teoría económica y cuáles son las preguntas de investigación, ¿no? Es decir, no vamos a buscar tener un modelo en el que las variables sean incluidas simplemente porque las tenemos disponibles, ¿verdad? Deberíamos tener una buena razón, que seguramente será una justificación teórica para el uso de estas variables en nuestra investigación. Pero sobre todo, como decía, el hecho de incluir una variable en la investigación provendrá de cuál es la pregunta de investigación, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos en mente encontrar la relación causal entre una variable en particular y la variable dependiente, obviamente esa variable será incluida y trataremos de evitar el sesgo de selección o el sesgo de variable omitida que hablaba anteriormente, ¿no es cierto? Ahora, para todos estos temas de los que hemos hablado, ninguno de estos temas de los que hemos hablado es resuelto al tener un alto R cuadrado o un R cuadrado ajustado alto, ¿verdad? Entonces simplemente les pido que tengan en cuenta estos conceptos que son bastante intuitivos, diría yo, como básicamente han sido estas dos clases, para que estén claros en cuáles son los objetivos de la econometría, especialmente dentro de esta sección en la cual estudiamos relaciones causales. Ahora, simplemente para recordar y refrescar su memoria, veamos nuevamente cuáles son los supuestos del mínimos cuadrados ordinarios que hemos estudiado hasta ahora. Y resalto que esto es según el enfoque moderno de la econometría, ¿no es cierto? El primer supuesto es el de exogeneidad. El segundo supuesto es el que las observaciones de la muestra son IID. El tercero es que X, Y y Y tienen kurtosis finita, o en general, o dicho de otra manera, tienen 4 momentos finitos. Y el cuarto es que no existe multicolinearidad perfecta, ¿no es cierto? Esto invertimos un buen tiempo en la clase pasada para entender estos 4 supuestos, ¿no es cierto? Nótese que estos 4 supuestos no incluyen, o no hemos asumido hasta el momento, homoscedasticidad, ni que los errores están normalmente distribuidos. Y esto ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Estos dos últimos supuestos, es decir, la homoscedasticidad y el hecho de que los errores estén normalmente distribuidos, forman parte del modelo clásico de regresión lineal, pero no de este enfoque moderno que es el que estamos analizando. Antes de continuar con los temas de esta clase, es importante mencionar que en lo que resta del semestre se asumirá que el estudiante conoce los siguientes temas de inferencia estadística, temas que fueron cubiertos en econometría 1 y que no van a ser cubiertos en esta clase. Estos temas o estos conceptos y definiciones deben estar claros. Y con esto refiero a pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, errores tipo 1 y tipo 2, el t estadístico y el p-value, ¿verdad? Por favor, revisar sus apuntes del semestre pasado y asegurarse de que comprenden estos temas. Con esa introducción creo que estamos listos para hablar de las propiedades muestrales de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Y como había dicho, esta revisión no va a incluir demostraciones complicadas. Mi objetivo de esta revisión es simplemente de pronto aumentar un poco la intuición del estudiante en cuanto a estos temas, para los cuales las derivaciones matemáticas podrían ser un poco complejas. Sin embargo, creo que la intuición es incluso más importante que las derivaciones matemáticas, y nos van a permitir tener una
una perspectiva más clara de lo que queremos hacer cuando vayamos a hacer econometría aplicada, ¿no es cierto? Ahora, lo primero que les pido que tengamos en mente es que los estimadores beta, los beta Goro de los que habíamos hablado anteriormente, son calculados a partir de una muestra aleatoria, ¿no es cierto? Eso quedó claro. Por ende, estos estimadores son en sí variables aleatorias, y eso implica que tienen una distribución de probabilidad, ¿verdad? Y esta distribución va a describir los valores que el vector beta pudo tomar para diferentes muestras aleatorias, ¿no es cierto? Nosotros generalmente lo que vamos a hacer es tener una muestra, y a partir de esa muestra vamos a realizar el cálculo de nuestros estimadores. Por ende, vamos a tener un vector beta, ¿verdad? Pero dado que este vector beta o cada uno de los betas dentro de este vector es una variable aleatoria, vamos a también entender y a estimar la distribución de estas variables, ¿no es cierto? Esta sección precisamente va a estudiar la distribución muestral de los estimadores de MCO, asumiendo que tenemos una muestra grande. Esto lo haremos en principio y luego iremos a entender qué sucede cuando la muestra no es grande, ¿no es cierto? En general, esto implica que vamos a poder usar el teorema del límite central. Vamos a dar un poco de intuición acerca de este teorema. Y también vamos a entender que eso implica que los estimadores son aproximadamente normalmente distribuidos, ¿no es cierto? Recuerden que había dicho que vamos a estimar la distribución de estos estimadores, y lo que vamos a motivar en esta clase es que, usando el teorema del límite central, la distribución de estos estimadores va a ser normal. Ahora, continuando con estas propiedades muestrales, hay algunas cosas que podemos decir, de nuevo, como les indicaba, sin realizar las demostraciones matemáticas respectivas, pero dejando muy clara la intuición. La primera es que bajo los 4 supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, que, repito, son estos, bajo únicamente los 4, ¿no es cierto?, vamos a tener que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son insesgados. Esto matemáticamente significa que el valor esperado de beta gorro es igual a beta. Y recuerdan que beta es el valor verdadero de beta, ¿no es cierto? Por cierto, eso debería estar claro, que el valor de beta, el verdadero valor de beta, nunca lo sabemos, ¿no es cierto? Nosotros simplemente tenemos una estimación de este beta. Bueno, esa expresión matemática significa, como ya había dicho, que el valor esperado de beta gorro es beta, lo cual a su vez quiere decir que beta gorro es un estimador insesgado de beta. Y esta es una propiedad que se va a cumplir para todo n. Es decir, en este caso no necesitamos que n sea suficientemente grande, ¿no es cierto? Eso es un tema. Ahora, si asumimos que n es suficientemente grande, y con esto, ¿qué queremos decir de que es suficientemente grande? Generalmente los libros de texto consideran que cuando la muestra es mayor o igual a 100, podríamos decir que la muestra es suficientemente grande. Incluso ustedes seguramente van a encontrar libros de texto en los cuales este número es incluso menor. Pero por el momento asumamos que si la muestra es de 100 observaciones o más, podríamos considerar que la muestra es suficientemente grande, y por ende podríamos usar el teorema del límite central, ¿no es cierto? Ahora, como había dicho, cuando hablemos del teorema del límite central en esta clase, al menos en estas primeras clases, vamos a tratarlo de un modo intuitivo sin entrar en las derivaciones del caso, ¿no es cierto? La intuición es realmente sencilla, ¿no? El teorema del límite central trata de distribuciones de medias, de promedios, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos a la mano una estimación de un promedio, ¿no es cierto?, y si ciertas condiciones se cumplen, podríamos usar el teorema del límite central. Ahora, si vemos la fórmula de beta gorro, vamos a ver que es una media, es un tipo de media complicada, ¿no es cierto? No es simplemente una media en el sentido de que es la sumatoria de los valores de cierta variable dividido para n, por ejemplo, ¿no es cierto? Va a ser una media más complicada.
Sin embargo, todavía sigue siendo una media. Ahora, el teorema del límite central dice que bajo condiciones generales y cuando n es grande, la distribución de una variable, de la media de una variable, perdón, llamemos a esta variable w, y vamos a representar a la media de w como w barra. Entonces el teorema del límite central nos dice que la distribución de la media de una variable, w barra, va a estar distribuida aproximadamente como una, o va a tener aproximadamente una distribución normal, con una media mu w, donde mu w es el valor esperado de w, ¿no es cierto? El valor esperado representado por la E mayúscula de w, y sigma cuadrado w sobre n, este valor acá, es la media de w barra. Sé que esto puede sonar un poquito como un trabalenguas, pero al final básicamente eso es lo que nos quiere decir este teorema del límite central. Y una vez más, sin ir a todas las derivaciones del caso, y considerando al teorema del límite central, si n es suficientemente grande y bajo los 4 supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, recuerden los 4, únicamente los primeros, entonces la raíz cuadrada de n por el valor de beta gorro menos beta, el verdadero, se va a distribuir asintóticamente como una normal con media cero y con varianza igual a esta expresión de acá, ¿no es cierto? Que parece ser compleja y de hecho en realidad es un poco compleja, donde este factor va a ser igual a Q inversa de X por sigma de B por Q inversa de X, ¿no es cierto? Ahora, deberíamos un poquito entender cuál es cada uno de estos términos, de una manera, de nuevo, intuitiva. Q de X va a ser el valor esperado de XY por XY'. Recuerden que estamos hablando de modelos multivariados y nuestras X son, de hecho, vectores, ¿no es cierto? Además, el sigma mayúscula V del que hablábamos va a ser el valor esperado, en este caso, de VI', que básicamente es la matriz de varianza de XY UI, ¿no es cierto? Yo sé que esto termina siendo casi que un trabalenguas, pero en este punto les pido que simplemente nos quedemos con la intuición sin las derivaciones matemáticas. De pronto más adelante en el curso, dependiendo de las opiniones de los estudiantes, podríamos ir un poquito más hacia la parte matemática de todos estos modelos. Pero básicamente les pido que hasta ahora, o en este punto, simplemente continuemos con la intuición, ¿no es cierto? De esto sacamos que básicamente la matriz de varianza, ¿no es cierto? O la varianza de esta distribución va a ser compleja. Compleja en el sentido de que tiene varios términos incluidos en la expresión, ¿no es cierto? Ahora, si a esta expresión, ¿no es cierto?, la escribimos en términos de beta gorro, en lugar de, básicamente, sin tener en cuenta la raíz cuadrada de n, si hacemos eso, vamos a tener que beta gorro se va a distribuir asintóticamente como una normal con media beta, ¿no es cierto?, y con varianza epsilon de beta gorro, ¿no es cierto? Simplemente hemos movido términos, ¿no es cierto? Ahora, el haber hecho esto nos da algunos resultados interesantes. El primero es que beta gorro se va a distribuir en probabilidad. Perdón, la primera implicación es que beta gorro va a ser un estimador consistente de beta, ¿no es cierto? Y esto es básicamente como lo representamos. Esta simbología significa que beta va en probabilidad beta gorro va en probabilidad hacia beta, ¿no es cierto? Pero además, esto también nos quiere decir que beta gorro tiene una distribución normal conjunta, ¿no es cierto? O multivariadas, ¿no es cierto? Estas dos conclusiones salen de la aplicación del teorema del límite central, ¿no es cierto?
De nuevo, les pido que no se preocupen mucho por la matemática que nos permite llegar hasta este punto, pero simplemente en este punto nos quedemos con los resultados, ¿verdad? Ustedes saben que, que una distribución normal va a tener dos valores, ¿no es cierto? Bueno, hablemos de una distribución normal de una variable, va a estar representada por dos parámetros, la media y la desviación estándar, ¿no es cierto? Simplemente este primer número va a ser la media, ¿no es cierto? Lo que queremos decir que la media de beta gorro va a ser beta, ¿no es cierto? Pero además tenemos que el segundo término va a representar la matriz de varianza-covarianza de beta, ¿verdad? Ahora, las estimaciones de los errores estándar, una vez que usemos todas estas expresiones, se van a obtener reemplazando los momentos poblacionales por los momentos muestrales. Es decir, vamos a reemplazar valores esperados por sumatorios o por medias, básicamente. ¿Verdad? Ahora, toda esta expresión que es bastante compleja, si se quiere, o se ve bastante compleja, cuando usamos esta expresión, estas estimaciones producirán a lo que se llama errores estándar robustos o errores estándar robustos a heteroscedasticidad. Y vamos a explicar qué significa eso. Básicamente eso significa que en el caso de que los errores estándar sean heterocedásticos, nuestra estimación va a ser robusta a esa realidad. ¿No es cierto? Vamos a hablar un poquito de ese tema más adelante, el día de hoy. Ahora, el tener estas estimaciones de beta y sus errores estándar robustos permiten llevar a cabo inferencia estadística. Es decir, bajo los supuestos que hemos asumido, ¿no es cierto? El calcular estos errores estándar robustos nos van a permitir llevar a cabo una correcta inferencia estadística, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, estas expresiones parecen ser complejas, pero en la práctica son fáciles de estimar con programas de informática, ¿no es cierto? De hecho, los investigadores no tienen que hacer mucho para obtener estos errores estándar, ¿no es cierto? Ahora, nótese que hasta este punto no hemos asumido homoscedasticidad ni normalidad de los errores. Y quiero recalcar que las aplicaciones modernas de econometría utilizan errores estándar robustos, es decir, calculan los errores estándar con esta expresión que está presente aquí, en general, y no asumen normalidad de los errores. Y obviamente de esos dos temas, homoscedasticidad y normalidad de los errores, vamos a hablar un poco más adelante el día de hoy. Ahora, vamos también a decir adelante que el no tener esos supuestos implica tener supuestos que son un poco más realistas, ¿no es cierto? Es más fácil que se cumplan. Ahora, bajo los 4 supuestos que hemos estudiado, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son insesgados, consistentes y asintóticamente normales. Es decir, son insesgados. Básicamente esta expresión de acá nos dice que son insesgados. Y este resultado de acá nos dice que son consistentes y que tienen una distribución normal. Asintóticamente normal. Ahora, muchos de ustedes habrán oído hablar de homoscedasticidad al menos una vez o varias veces, ¿no es cierto? Les recuerdo que el único supuesto que hemos hecho acerca de la distribución del error y condicional en el regresor a XY es que tiene media cero, ¿no es cierto? Ese fue el primer supuesto, o el supuesto de exogeneidad. Si adicionalmente a esto asumimos que la varianza de esta distribución condicional no depende en XY, es decir, es constante, entonces diremos que los errores son homocedásticos, ¿no es cierto? Eso se va a representar diciendo que la varianza de UI condicional en XY es igual a sigma cuadrado. Y sigma cuadrado es una constante, ¿no es cierto? Eso significa que la fórmula de varianza de los estimadores, esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Que se veía bastante compleja, se va a reducir. Se va a hacer mucho más fácil de estimar, ¿no es cierto? Va a ser simplemente
sigma cuadrada multiplicado por x' x inversa. Y esto es obviamente bajo ese supuesto. Si el supuesto no se cumple, entonces los errores serán heterosedásticos, como habíamos ya mencionado. Continuando con el tema de homocedasticidad, y permítanme recalcar esto, los estimadores MCO son insesgados, consistentes y asintóticamente normales bajo los 4 supuestos que hemos manejado hasta ahora, sin importar que asumamos homocedasticidad o heterocedasticidad. ¿No es cierto? Tenemos estas 3 propiedades que son propiedades que queremos de los estimadores sin que hayamos asumido homocedasticidad y heterocedasticidad. ¿No es cierto? Además, cabe recalcar que la homocedasticidad es un caso especial de la heterocedasticidad. Es decir, la heterocedasticidad es el caso general. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? En primer lugar, que si los errores son en realidad heterocedásticos, ¿no es cierto? Y estamos hablando de supuestos, ¿no es cierto? Si resulta que son heterocedásticos, asumir homocedasticidad producirá estadísticos T que no tienen una distribución normal, no importa qué tan grande sea la muestra, y por ende la inferencia estadística va a ser incorrecta. Por otro lado, si los errores son en realidad homocedásticos, pero asumimos heterocedasticidad, la inferencia estadística todavía será válida. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Sí, la pregunta va a ser ¿qué usar? ¿Homocedasticidad o heterocedasticidad? ¿No es cierto? Desde un punto de vista práctico, es preferible usar errores de estándar heterocedásticos o robustos. En general, es prudente usar errores heterocedásticos a menos que tengamos buenas razones para usar errores homocedásticos. Por razones históricas, sin embargo, los programas informáticos reportan por defecto errores homocedásticos. Y lo que tiene que uno hacer es básicamente solicitar o codificar la regresión de un modo en el cual se calculen errores robustos. Y esto es un ajuste que es importante realizar. Adelante veremos cómo realizar esto de una manera súper sencilla en estándar. Ahora, desde un punto de vista teórico, el supuesto de homocedasticidad tiene una implicación interesante. Y este es seguramente algo que es familiar para ustedes y proviene del teorema de Gauss-Markov. Básicamente dice lo siguiente: si los 4 supuestos de MCO que hemos tenido, si a ellos añadimos el supuesto de homocedasticidad, entonces los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios serán los mejores en el sentido de eficiencia. Es decir, tendrán varianza mínima entre todos los estimadores lineales y insesgados. En este sentido, el teorema de Gauss-Markov ofrece una justificación teórica para el uso de mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, y esto es importante tomar en cuenta, si el supuesto de homocedasticidad no se cumple, el teorema falla y los estimadores no son los mejores en el sentido de eficiencia. Ese sería básicamente la discusión de homocedasticidad. Y yo creo que la conclusión, si se quiere, es que si queremos hacer econometría o aplicaciones de econometría, el enfoque conservador será usar errores estándar robustos o heterocedásticos, ¿no es cierto? Básicamente eso implica no asumir homocedasticidad. Sería básicamente usar un supuesto menos dentro de los supuestos que tenemos. El otro tema que es importante analizar desde un punto de vista teórico es el tema de la normalidad de los errores, ¿no es cierto? Cuando la muestra es pequeña, la distribución de los test estadísticos puede ser compleja y depende de la desconocida distribución poblacional de la información. Y esto es importante saber, desconocida distribución poblacional de la información, ¿no es cierto? Ahora, si además de los 4 supuestos de mínimos cuadrados ordinarios que tenemos y del supuesto de homocedasticidad que hemos discutido, asumimos que la distribución de los errores condicional en X y es normal, ¿no es cierto? Y eso quiere decir, está representado por esta expresión en la cual hemos incluido el supuesto de homocedasticidad en el término de la
de la matriz de varianza-covarianza, si esas condiciones se cumplen, diremos que la distribución condicional de beta dado X es normal multivariada. Nótese que estamos sacando esta conclusión, que básicamente es una aplicación sencilla de álgebra matricial. Estamos sacando esta conclusión sin asumir que la muestra es grande, ¿verdad? Es decir, el hecho de asumir que la distribución condicional del error es normal nos permite asumir directamente, incluso cuando la muestra es pequeña, que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios tendrán una distribución normal, ¿no es cierto? Ahora, bajo estos 6 supuestos, y ahora recuerden que ahora estamos hablando de 6 supuestos, los 4 originales, adicionalmente homoscedasticitad y la normalidad de los errores. Bajo estos 6 supuestos, el t estadístico tiene una distribución exacta de t de students. Sin embargo, y esto es algo que les había pedido que revisen, o que les he pedido en esta clase que revisen, bajo únicamente los 4 supuestos básicos, la distribución del t estadístico es normal estándar, ¿no es cierto? Ahora, recordemos que la inferencia estadística realizada basada en los 4 primeros supuestos es correcta si tenemos una muestra grande. ¿Qué será el caso? Este va a ser el caso en la mayor parte de las aplicaciones empíricas. Recuerden que habíamos hablado de una muestra grande cuando el número de observaciones es mayor a 100, ¿no es cierto? Hoy en día tener una muestra de más de 100 observaciones es bastante común, ¿no es cierto? Tener datos que incluyen más de 100 observaciones es algo que no es difícil de encontrar, ¿no es cierto? Si eso es cierto, el supuesto de normalidad no es realmente necesario. Y en la práctica, de nuevo en la práctica, no es usado. No, al menos no en aplicaciones empíricas de econometría. Es decir, si queremos hacer una especie de resumen, los 4 supuestos originales de los que habíamos hablado en la clase pasada son suficientes para que nuestros estimadores sean insesgados, consistentes y normalmente distribuidos, ¿no es cierto? Y el hecho de considerar los 2 supuestos adicionales, que es el de homoscedasticitad y el de normalidad de los errores, no son realmente necesarios y podrían ser, de hecho, podría ser contraproducente usarlos en aplicaciones empíricas. Adelante vamos a ver un par de aplicaciones empíricas y vamos a entender por qué es mejor simplemente usar estos 4 supuestos de los que hablan. Ahora, para cerrar esta clase, vamos a hablar de manera muy rápida acerca del modelo o del método de mínimos cuadrados generalizados, que vamos a llamar MCG. Dijimos anteriormente, bajo el teorema de Gauss-Markov, que si el supuesto de homoscedasticitad se cumple, adicionalmente a los otros 4 supuestos, entonces los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los mejores en el sentido de eficiencia, ¿no es cierto? Tiene la varianza mínima. Además, dentro de estos 4 supuestos, si ustedes recordarán, tenemos el supuesto de que la muestra es IID, ¿no es cierto? Ahora, si este supuesto no se cumple, asumamos que no se cumple, la solución común desde el punto de vista aplicado es calcular errores de estándar por clusters. Esto quiere decir que vamos a permitir que dentro de un cluster los errores de estándar estén correlacionados, cosa que no estamos asumiendo si simplemente tenemos que la muestra es IID, ¿no es cierto? Realizaremos este ejercicio empíricamente próximamente, pero básicamente lo que les quiero decir es que en el caso de que el supuesto de IID no se cumple, una potencial solución que es muy común en la literatura empírica es usar estos errores estándar que se calculan por cluster, ¿no es cierto? Sin embargo, si estamos interesados en obtener estimadores eficientes, los más eficientes, es decir, los que tengan varianza mínima, y
estamos dispuestos a asumir supuestos adicionales, y este es el gran I. Entonces deberíamos, bajo estas dos condiciones, usar el método de mínimos cuadrados generalizado. En esta clase, como ya había dicho, se hará simplemente una breve introducción a este tema, pero vamos a volver al mismo cuando estudiemos series de tiempo y datos de panel. Entonces, los supuestos que tenemos en mente para este modelo de mínimos cuadrados generalizados son los siguientes. El primero es que el valor esperado de u condicional en x es igual a 0. Ahora, nótese que no están, que el supuesto original era, bueno, no lo tengo aquí, pero el supuesto original no lo tengo matemáticamente expresado, pero el supuesto original nos dice que el valor esperado de ui condicional en xi es igual a 0, ¿no es cierto? Ahora lo que tenemos es que el valor esperado de ui condicional en cualquiera de las x es igual a 0. Es decir, no únicamente estamos hablando de una exogeneidad en el sentido de la misma observación para la variable i para la variable u y las variables x, sino para cualquier variable x, ¿no es cierto? Esto puede ocurrir, o mejor dicho, este es un supuesto un poco naturalmente más fuerte, que de hecho se cumple si la muestra es I y D. Y eso es una demostración fácil de hacer. Bueno, en todo caso, esa va a ser el primer supuesto de mínimos cuadrados generalizados. El segundo, y el más importante en este tema, es que el valor esperado de u condicional en x es igual a omega de x, donde omega de x es una matriz positiva semidefinida que puede depender en x, ¿no es cierto? Este va a ser el supuesto clave para entender mínimos cuadrados generalizados. Ahora, omega x, les voy a hacer una pregunta que seguramente me la pueden responder por correo si quieren. Es que cuando tenemos simplemente los 4 supuestos originales y además asumimos homocedasticidad, esta expresión va a ser igual únicamente a sigma cuadrado multiplicado por la matriz de identidad, ¿no es cierto? En este caso no estamos asumiendo eso, estamos asumiendo que conocemos una relación que es más compleja. Además, el tercer supuesto es que x y ui satisfacen condiciones de momento apropiados. Básicamente esto es parecido al supuesto de que x y ui tienen 4 momentos finitos, que es lo que habíamos hablado en la clase pasada. Sin embargo, este supuesto es más general. En este caso iba a depender de la naturaleza de omega de x. Es decir, en términos generales, si decimos que x y ui satisfacen condiciones de momento apropiadas, básicamente estamos hablando de estos momentos que podrían ser el tercero o cuarto momento, ¿no es cierto? Y además, el último supuesto va a ser el mismo del que ya teníamos adicionalmente, que x tiene rango columnar completo o que no existe multicolinearidad perfecta, ¿no es cierto? Esos serían los 4 supuestos de mínimas cuadradas generalizadas. Como había dicho, entre estos supuestos, el supuesto clave es el segundo, el hecho de que el valor esperado de u' condicional en x sea igual a esta matriz omega de x. Y bueno, de hecho aquí tengo la pregunta que ya la había respondido anteriormente, es que qué pasa si bajo los 4 supuestos que hemos manejado yo hemos decía cuál va a ser o qué va a ser omega de x, y de hecho ya les di la respuesta es sigma cuadrado multiplicada por la matriz identidad. Ahora, asumamos que esta matriz omega de x es conocida. Y es un supuesto bastante grande, ¿no es cierto? Pero si estamos dispuestos a creer que es cierto, el estimador de mínimos cuadrados generalizados se va a obtener premultiplicando
la ecuación o la regresión lineal por f, donde f, y aquí hay un error, sería donde omega inversa, aquí no tengo el inversa, solamente está omega de 1, pero debería ser omega inversa, donde omega inversa es igual a f prima f. Por cierto, he usado el tema de primas durante la clase anterior y eso quiere decir que es la transpuesta de la matriz correspondiente, pero entiendo que ustedes ya dominan bastante ese tema. En el caso contrario, en el que no sea cierto que dominen el tema, les pido que por favor me lo indiquen vía correo electrónico y podríamos hacer una breve revisión de estos conceptos en las próximas clases. Pero en todo caso, volviendo a este punto, si asumimos que el omega de x es conocida, vamos a premultiplicar nuestra regresión por f, donde f' f o f transpuesta f va a ser igual a la inversa de omega, ¿cierto? Si hacemos esto, vamos a obtener una regresión o una ecuación modificada, que va a ser igual a y estrella va a ser igual a x estrella por beta más u estrella, donde y estrella va a ser igual a f por y, como había dicho vamos a premultiplicar, x estrella va a ser igual a f por x, y u estrella va a ser igual a f por u. Ahora, los estimadores de mínimos cuadrados generalizados van a ser los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de la expresión anterior. En la clase anterior no realizamos la derivación de los mínimos cuadrados ordinarios, habíamos dicho que eso es algo que ya sabemos, pero si comparamos la expresión de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? Que es x' inversa multiplicado por x' y. Si comparamos esa expresión con la expresión de los estimadores de mínimos cuadrados generalizados, vamos a ver que la diferencia está en que la matriz, la inversa de la matriz omega se encuentra en la mitad de las dos expresiones, ¿verdad? Y esto es básicamente cuando había dicho que los estimadores de mínimos cuadrados generalizados son equivalentes al estimador de mínimos cuadrados ordinarios de la expresión anterior. Y si ustedes se fijan, si aplicamos esta fórmula, si se quiere, y en lugar de x tenemos x estrella, ¿no es cierto? Si usamos x estrella prima multiplicado por x, lo que vamos a obtener es que en primer lugar x estrella prima, como estamos hablando de una transpuesta, va a ser igual a x prima por f prima, ¿verdad? Y a eso le vamos a multiplicar por x estrella, que es simplemente igual a f por x. Habíamos dicho, si ustedes recuerdan, simplemente en esta línea, que la inversa de omega es igual a f prima f, ¿verdad? Entonces, si aplicamos esta expresión, pero con x estrella en lugar de x, vamos a obtener este primer término aquí. Y si hacemos lo mismo para el segundo término, en este caso usaremos x estrella prima y y prima, ¿verdad? Si usamos esta expresión, usando las variables con estrella en lugar de las variables sin estrella, vamos a obtener el mismo resultado. Este es un ejercicio que les pido que hagan. Seguramente podríamos incluso tener una tarea en la que se solicita realizar esa derivación, que es bastante sencilla. Y es un buen ejercicio para entender ciertas mecánicas de utilizar estimadores que se parecen a los mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, habíamos dicho que esta técnica de premultiplicar nuestra regresión por f servía cuando asumimos que omega de x es conocida, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando no conocemos omega de x? ¿No es cierto? Que va a ser básicamente el caso más probable, que no conozcamos cuál es
la forma funcional o exactamente, si no sabemos exactamente cuál es o qué es omega de X, ¿no es cierto? Pero podríamos tener un supuesto un poco menos complejo y asumir que omega no es conocida, pero asumir que conocemos que es una función de parámetros estimables, ¿no es cierto? Es decir, no sabemos exactamente cuál es o qué es omega, pero podríamos estimar. Estimar omega si asumimos que conocemos cuál es la función, cuál, cuáles son los parámetros que definen a omega, ¿no es cierto? Y en estos casos se podría tener una serie de diferentes casos de cuál sería esta forma funcional de omega. De hecho, como había mencionado anteriormente, cuando estudiemos series de tiempo y datos de panel vamos a ahondar un poco en estos temas, pero hasta en este punto lo que vamos a hacer simplemente realizar definiciones. Pero, volviendo al caso, si asumimos que estos parámetros son estimables y estimamos estos parámetros, por ende vamos a obtener una estimación de omega. Y recuerden que esta es básicamente la convención que hemos venido usando, ¿cierto? Cuando una variable o un vector tiene el sombrero, significa que es la estimación de la respectiva variable, ¿no es cierto? Ahora, si conocemos esta variable omega o omega sombrero, entonces los parámetros de mínimos cuadrados, los parámetros, perdón, de mínimos cuadrados, perdón, en lugar de los parámetros debería ser los estimadores. Los estimadores de mínimos cuadrados generalizables factibles o FMCG se van a estimar simplemente reemplazando en la expresión anterior, ¿no es cierto? En la que habíamos asumido que conocíamos omega, vamos a reemplazar a omega por la respectiva estimación. Es decir, omega, o la inversa de omega más bien, va a ser reemplazada por la inversa de omega sombrero. Como había dicho, volveremos al tema de mínimos cuadrados generalizados cuando estimemos series de tiempo y datos de panel, y eso es básicamente porque es más probable, como habíamos dicho anteriormente, me parece que en la anterior clase, o mejor, es menos probable que el supuesto de que la muestra sea I y D se cumpla, ¿no es cierto? Y esto es porque, por ejemplo, cuando estudiamos series de tiempo, lo que estamos haciendo es seguir a la misma unidad, a la misma persona, al mismo hogar, a la misma ciudad, al mismo país, si lo seguimos en el tiempo. Entonces, asumir que estas diferentes observaciones en el tiempo son independientes la una de la otra, posiblemente no es cierto, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, asumir que la muestra es I y D probablemente va a ser un error, ¿no es cierto? Por otro lado, cuando estamos estudiando datos de sección cruzada, es decir, cuando tenemos información de varias unidades en un momento en el tiempo, por ejemplo, es más creíble, y especialmente si estas observaciones han sido elegidas aleatoriamente mediante muestreo, hace sentido asumir que cada una de estas observaciones es independiente de la otra, ¿no es cierto? Y que además están idénticamente distribuidas, como habíamos explicado en la clase anterior. No quiero ahondar más en el tema de mínimos cuadrados generalizados porque vamos a utilizar de nuevo este modelo más adelante, pero quiero que, o por lo menos quería que en esta clase la intuición esté clara. Con este tema terminamos lo que es la revisión de regresión lineal que forma parte de la primera clase forma parte de la primera parte de este semestre. Empezando en la siguiente semana, empezaremos a analizar o entraremos ya de lleno en un tema que sería nuevo para ustedes, ya no sería una revisión, sino sería un tema nuevo, y este va a ser el de series de tiempo, o al menos será nuevo para al menos una parte de los alumnos. Y en este caso sí iremos vamos a hacer explicaciones con mucho mayor detalle, ¿no es cierto?
vamos a hacer derivaciones. Será algo que va mucho más allá de una simple revisión, que es lo que hemos hecho hasta este momento. Y esta revisión creo que era importante para tener claro ciertas herramientas que vamos a usar luego en el semestre, pero más que nada ciertos conceptos que son importantes tenerlos claros y tenerlos frescos en mente. Entonces con eso me voy a despedir de ustedes, sin antes recordarles que es importante que me hagan conocer si tienen dudas acerca de lo que hemos revisado. No solamente dudas, sino también comentarios acerca de la clase. Como les había dicho anteriormente, esta es mi primera clase en la SPOL, pero además el hecho de que no tengamos interacción y simplemente estemos usando estos videos implica que yo no estoy al tanto exactamente de cuál es la calidad de la clase que estoy dando y si la clase está acorde a las expectativas, ¿verdad? Entonces cualquier comentario es muy bienvenido, y trataré de responder a sus comentarios o a sus preguntas lo más pronto posible. Sin más, me despido. De nuevo les comento que todavía durante los próximos días voy a usar el correo electrónico para contactarme con ustedes. Eh, Todavía existe algún contratiempo en cuanto a SeedWeb o mi inclusión en los cursos usando SeedWeb. Entonces no puedo usar SeedWeb para contactarme con ustedes. Entonces durante los próximos días todavía usaremos el correo electrónico y mediante esto estaré comunicándome con ustedes periódicamente. Eh, de nuevo, muchas gracias y que tengan un buen resto de semana.